presentamos Reflexionando para Crecer. Debemos procurar tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón y guardando nuestros pensamientos en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:7. No te atribules cuando estás en obediencia delante del Señor, todas las cosas van a ayudarte a bien. Romanos 8:28. A los que creen en el Señor, a los que confían en su nombre, a los que conforme a sus propósitos son llamados, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando Dios te lleve al destierro, recuerda que el destierro es para bien y no es para mal. Cuando Dios te lleve al desierto, recuerda que es para bien y no para mal. Ten presente que el plan de Dios en tu vida incluye muchas cosas, incluye muchas veces dolor, incluye también alegría, gozo, pero también su parte de tristeza. Pero también ten pendiente que si te resistes al plan y a los pasos y a las etapas del plan de Dios en tu vida, en vez de tú ser un facilitador, entonces lo que serás es un opositor o traerá obstáculo al propósito de Dios para la vida tuya. Observa lo que dice en Mateo capítulo 26, versículos 51 al 54. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Termina la cita. Hemos leído en Mateo capítulo 26, versículos 51 al 54. Ahora, observe en este relato que a Jesucristo han llegado para apresarlo. Y sabemos que Él no había hecho nada. Pero Jesucristo vino con ese objetivo de dejarse apresar y de entregar su vida voluntariamente en la cruz del Calvario. Ese era el plan de Dios para la vida de Él aquí en la tierra. Por cierto, el aspecto principal del plan de Dios para la vida de Él aquí en la tierra. Y como Jesucristo, cuando van a apresarlo, que alguien quiere defenderlo, Él le dice que no, que guarde su espada. Y donde quiero enfocarme es en la última parte del versículo que dice: ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así se debe suceder? Es decir, si yo me resisto a que me apresen, si yo me resisto, dice Jesucristo, a ser muerto, si yo me resisto a ir delante de los ancianos para que me crucifiquen, ¿cómo entonces se va a cumplir lo que está dicho de mí? En otras palabras, ¿cómo se va a cumplir el plan de Dios, el plan de mi Padre aquí en la tierra? Para eso yo he venido. Pero también vamos a traerlo como una aplicación a nuestra vida. Muchas dificultades, muchos problemas, muchas oposiciones, muchas adversidades están contenidas dentro del plan de Dios para nuestra vida. Y no debemos resistirnos a enfrentar las dificultades que de Dios nos vengan. No debemos negarnos a recibir los momentos difíciles que de Dios nos vengan, porque entonces, ¿cómo se va a cumplir el plan de Dios en nuestra vida? Jeremías capítulo 29, verso 11, dice el Señor: porque yo sé los planes que tengo con vosotros, dice el Señor, planes o pensamientos de bien y no de mal. ¿A quién Dios le dice esto? Le dice esto al pueblo de Israel, que había sido desterrado y estaba cautivo en Babilonia. Entonces, ¿cómo se explica que el pueblo, estando desterrado lejos de su tierra, sacado de su casa,
Dios le dice que tienes pensamientos de bien y no de mal, porque Dios lo llevó allí para bien. Dice el capítulo 24 del libro de Jeremías. Entonces, lo que Dios está permitiendo en su vida, si usted está en obediencia, por supuesto, es para su bien. No se resista a eso que Dios está permitiendo en usted. Si usted se resiste, por un lado, usted va a sufrir más de lo necesario, y por otro lado, se va a encontrar con dificultades que Dios no tiene contempladas que usted se encuentre. Tal vez Dios quiere que usted no tenga un vehículo en este momento, no sé. Tal vez Dios quiere que usted esté transportándose en motoconchos, tal vez, no sé. Es posible. Tal vez Dios quiere que usted esté desempleado ahora mismo, tal vez, no sé, es posible. Tal vez Dios ha permitido que personas se levanten contra usted, no sé, es posible. Tal vez usted está pasando sus momentos de hambre, es posible, no sé. Tal vez hay escasez en su vida, no lo sé. Tal vez hay deuda en su vida, no lo sé. Tal vez a usted se le han acumulado varios meses de renta y usted no ha podido pagar donde usted vive, no lo sé. Pero yo quiero que usted comprenda lo siguiente, que si usted está en obediencia, si Dios está obrando en su vida, si usted tiene de parte de Dios una palabra, una promesa, si Dios le dijo que va a obrar en su vida, si Dios le dijo que le va a preparar, que le va a capacitar, entonces todas esas dificultades que están llegando a su vida forman parte del plan de Dios para usted. Y usted no haría nada bien con resistirse. Si Dios lo que quiere es que usted esté comiendo arroz blanco con huevo, no se resista. No haga deuda para usted comer pescado, para usted comer carne. No la haga la deuda. Porque si usted hace la deuda, porque usted no está entendiendo que es Dios quien quiere que usted en ese momento o en ese tiempo, bajo esa circunstancia, usted se esté alimentando solamente con arroz blanco y con huevo. Cuando usted va, porque usted no entiende todavía que eso es Dios que quiere que usted esté sometiéndose a eso, y usted va y hace deuda para usted comprar carnes, pescado, entonces viene también la carga de la deuda. Tal vez Dios no quiere que usted coja prestado para usted comprar zapatos nuevos porque estamos en diciembre, ni ropa nueva. Fíjese que yo le estoy diciendo tal vez, porque Dios no me ha dicho, yo no conozco el corazón suyo, pero Dios sí lo conoce. Ahora, y tampoco sé qué está pasando en su vida, pero Dios sí sabe lo que está pasando. Entonces, si usted, porque estamos en diciembre, usted está pensando, no, yo tengo que comprarle ropa nueva a los niños, yo tengo que comprar ropa nueva para mí, yo tengo que comprar zapatos nuevos para mí, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Si no es la voluntad de Dios, eso, en vez de traerle a usted felicidad, le va a traer más tristeza. Se va a agregar amargura sobre amargura. Se va a agregar problema sobre problema. Estamos en diciembre, pero en los planes de Dios no está escrito que porque nosotros estemos en diciembre necesariamente tenemos que vestir ropa nueva ni zapatos nuevos. No necesariamente, porque también si tenemos los recursos y Dios no nos dice que no compremos, pues lo compramos en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en cualquier otro mes del año. Hay que procurar saber cuál es el momento de Dios para nuestra vida. Si el momento de Dios para nuestra vida es prueba o proceso, o si el momento de Dios para nuestra vida es pausa en el proceso o pausa en la prueba. Hay que saber si el momento de Dios para nuestra vida es escasez o si el momento de Dios para nuestra vida es abundancia. Hay que procurar saber en Dios cuál es el momento de Dios para nuestra vida en el tiempo presente. Tal vez el enemigo te está ministrando a la mente de que tú estás viviendo una vida que no debes vivir. Tal vez el enemigo te está ministrando, te está llevando quien te trajo. Tal vez el enemigo te está poniendo delante de tus ojos cómo están viviendo otras personas, lo que tienen otras personas,
Pero ¿sabe qué? La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 25, que si vivimos por el Espíritu, que andemos también por el Espíritu. Usted y yo ahora que vivimos conforme y debemos vivir conforme a la nueva naturaleza que Dios ha creado en la justicia y santidad de su verdad, debe dirigirnos el Espíritu Santo de Dios. Ahora nuestra vida debe estar puesta en el cielo, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Ahora lo más importante para nosotros no es la tradición, no es que se celebre Navidad, no es que en Navidad se compra ropa o no se compra, sino que ahora lo más importante para nosotros en nuestra vida debe ser lo que la voluntad de Dios sea para nuestra vida, sin importar la época del año, sin importar las circunstancias o las condiciones que estén afectando nuestra vida desde el punto de vista humano natural. Yo estoy hablando con personas que no entienden mucho cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios opera. Yo estoy hablando con personas que no entienden que Dios lleva al desierto, que Dios trae escasez a su vida, que Dios cierra las puertas económicamente hablando. No siempre, estoy diciendo, no siempre. Hay que procurar, vuelvo y digo, saber. Entonces, producto de la desobediencia, si es que usted no honra a Dios con sus bienes, entonces producto de que usted no está honrando a Dios con sus bienes. Pero si usted está honrando a Dios con los bienes, sean muchos o pocos que Él le permite a usted manejar, si usted está en obediencia y hay dificultad en su vida, entonces debe asumir que esa dificultad viene de parte de Dios o que Él le está permitiendo y es para bien. No os resistáis al propósito de Dios para vosotros. No os resistáis al plan de Dios para vosotros. Jeremías 27, 8 en adelante dice: y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no dobla el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma el Señor. Por tanto, no les hagan caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras que ellos les profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. En cambio, a la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. A Sedequías, rey de Judá, le dije lo mismo: doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo y seguirán con vida. ¿Para qué van a morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como lo ha prometido el Señor a toda nación que no se someta al rey de Babilonia? No le hagan caso a las palabras de los profetas que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque los que profetizan son mentiras. Yo no los envié, afirma el Señor. Ellos profetizan mentiras en mi nombre, que solo servirán para que yo lo expulse a ustedes y mueran tanto ustedes como sus profetas. También les comuniqué a los sacerdotes y a todo el pueblo que así dice el Señor: no les hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto les serán devueltos de Babilonia los utensilios de la casa del Señor. Tales profecías son puras mentiras. No les hagan caso. Sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida. ¿Por qué ha de convertirse en ruinas esta ciudad? ¿Por qué tú has de arruinar o de interferir o de dañar el plan que Dios quiere completar en la vida tuya, resistiéndote a lo que Dios quiere para tu vida, sea bueno o sea malo? Entiéndalo tú como conveniente, como que no te conviene. ¿Por qué tú has de sufrir más allá de lo que Dios tiene contemplado que tú sufras? ¿Por qué? No es sabio rebelarse a lo que Dios quiere para nuestra vida, sea bueno o sea malo. No es sabio. Lo sabio es someterse. Si la escasez viene de parte de Dios, lo sabio es recibirla. Si la deuda viene de parte de Dios, lo sabio es aceptar y pedirle al Señor fuerza, fortaleza, armadura de Él para poder pasar ese paso, para poder atravesar ese desierto. No le creas al enemigo si él te dice que Dios no está contigo.
No le creas al enemigo si él te dice que Dios no está escuchando tu oración. No le creas al enemigo si él te dice que Dios se olvidó de ti. Es una mentira. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra jamás pasará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Lo que pasa es que para Él hacer lo que Él te dijo que iba a hacer, implica también que tú y yo pasemos por el desierto. Tú tienes que saber eso. La escasez no siempre viene de parte de las tinieblas. Hay escaseces que vienen de parte de Dios. Hay dificultades que vienen de parte de Dios. Hay deudas que Dios la permite en tu vida para perfeccionarte, para matar el viejo hombre y la vieja mujer que hay en ti todavía, que tiene que morir para que Dios pueda cumplir el propósito suyo en tu vida y en mi vida también. Olvídate de todo. Humanamente hablando, olvídate de todo y concéntrate en el plan de Dios para tu vida. Olvídate de que existe mundo. Olvídate de que estamos en Navidad. Olvídate de que se estrena en Navidad. Olvídate de que aquel tiene recursos si tú no tienes. Olvídate de que aquel no tiene deudas. Concéntrate en el plan de Dios, en el propósito de Dios para tu vida. Que a su tiempo la deuda Dios la va a cancelar. A su tiempo la escasez Dios se la va a llevar. A su tiempo las lágrimas Dios la va a enjugar. Pero es al tiempo de Dios. ¿Por qué has de sufrir más allá de lo que Dios quiera que tú sufras? ¿Por qué te has de hacer rebelde contra Dios? ¿Por qué has de hacer cosas que Dios no quiere que tú hagas? ¿Por qué te has de endeudar si Dios no quiere que te endeudes? ¿Por qué te resistes a comer, alimentarte con lo que Dios quiere que tú te alimentes? ¿Por qué te resistes a vestirte con lo que Dios quiere que tú te vistas? Mientras tanto llega el tiempo para Él cambiar las cosas en tu vida. ¿Por qué, por favor? Mira el ejemplo de Jesucristo en Mateo capítulo 26. Versículos 51 al 54. Era a morir que Jesucristo iba. Fueron a hacerlo preso, sin él hacer nada, porque lo apresasen. Y Jesucristo no se resistió. Al contrario, le dijo: guarda tu espada. Si quisiera, yo llamo y pido 12 legiones de ángeles para que me vengan a defender. Pero dice: ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras que dicen que así debe suceder? ¿Cómo entonces se iba a cumplir la profecía que Isaías había dado de él en el capítulo 11, en el capítulo 9, en el capítulo 53? ¿Cómo se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida si tú te resistes a lo que Dios traiga para la vida tuya? Observa que en el desierto Dios al pueblo de Israel le trajo maná del cielo y le dijo que para cada día que tomaran lo que iban a consumir ese día, que no tomaran para el otro día. Y Dios le dice: yo voy a hacer esto y estoy haciendo esto para ver si ustedes andan o no en mi ley, a ver si ustedes son capaces de obedecerme o no obedecerme. Dios te está probando a ti y me está probando a mí, a ver si nosotros somos capaces de obedecerle a Él. Y dependiendo de los resultados que Dios consiga o de los resultados que muestre la obediencia tuya o la obediencia mía, así va a avanzar el plan de Dios y así Dios va a poder cumplir lo que Él quiere cumplir en tu vida y en mi vida. Pero tiene que haber un resultado positivo de la obediencia. Y cuando todo está bien y cuando todo es fácil, todo el mundo obedece. Ahora, cuando hay dificultad, cuando hay problemas, entonces solamente obedece el que de verdad quiere obedecerle al Señor. Cuya obediencia no depende de las circunstancias, sino que su corazón quiere obedecerle al Señor. Entonces con ese Dios puede avanzar y puede cumplir el propósito que se haya propuesto cumplir en su vida. No te resistas al plan de Dios. Si Dios te ha llevado al destierro, es para tu bien, no es para tu mal. No haces nada bien que tú quieras salirte del destierro si Dios no te ha dicho ni Dios te ha sacado. Debes someterte 100% a lo que Dios traiga para tu vida si tú quieres ver las palabras que Dios te ha dado cumpliéndose en ti. Si tú quieres ver el propósito de Dios cumpliéndose plenamente en tu vida, debes someterte 100% a lo que Dios traiga a tu vida, sea bueno o sea malo. ¿Cómo debes enfrentarlo? Buscando la ayuda de Dios permanentemente, buscando su presencia, guardando
tu mente y tu corazón bajo la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús, estudiando la palabra, orando, ayunando, vigilando, ciliciando, congregándote. No debes dar tiempo en tu mente a que el enemigo pueda venir a ministrarte, a hablarte mentiras. Por eso es que tienes que estar concentrada, buscando alimento espiritual permanentemente. Aunque el mundo se esté derrumbando, no se va a derrumbar el mundo, porque el mundo no se mueve al azar, ni como él quiera, sino como Dios determine que se mueva. Ninguna tentación hay que no sea humana, dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Y fiel es Dios que nos dará con la tentación juntamente la salida para que podamos soportar. Esas son las verdades que nosotros debemos tomar para cubrirnos en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos de desierto. Pero nunca abrir nuestra mente, nuestro pensamiento a las mentiras y a los engaños del enemigo. Porque si así lo hacemos, entonces él va a robar el propósito que Dios tiene para nosotros. Hemos presentado Reflexionando para Crecer con Carlos de los Santos. Dios les bendiga y hasta una próxima entrega.